grandes constructores de Egipto. Se trata quizás de la pregunta más repetida de todas. ¿Qué nos ocurre después de la muerte? La respuesta propuesta por los antiguos egipcios unificaría su sociedad durante 3000 años y motivaría la construcción de algunos de los edificios más grandes del mundo. Los egipcios no consideraban la muerte como un fin inexorable. Más bien era considerada como el principio de una ennoblecedora transformación en la que el cuerpo y el alma eran reconfigurados para la vida eterna. Los egipcios creían que estamos vivos gracias a una fuerza vital que está dentro de todos nosotros y que nos abandona cuando morimos, y esa fuerza es el Ka. Cuando una madre o un padre tienen un hijo o una hija, dicen mi Ka se repite a sí mismo. Cuando vas a la necrópolis a ser enterrado, el texto antiguo dice, los Kas de mis antepasados me aceptan. Una vez el cuerpo del difunto se colocaba en su tumba, era el Ka el que seguía viviendo. Abandonaba la cámara mortuoria al amanecer y regresaba al anochecer. Construir un lugar de descanso eterno para el Ka constituía una pasión absorbente para los faraones egipcios, más importante incluso que la construcción de un palacio real. Solo los templos de los dioses podían igualar esta asombrosa grandeza. Este glorioso legado surgió a partir de unos principios modestos. Ladrillos hechos de barro sacado con palas de las orillas del Nilo. La tierra húmeda era prensada dentro de simples moldes de madera y luego se la dejaba cocer bajo el ardiente sol egipcio. Aunque construidas con este humilde material, las primeras tumbas egipcias insinuaban ya las maravillas que estaban por venir. Conocidas como mastaba, la palabra árabe para banco, estas tumbas aparecieron por primera vez alrededor del año 3000 a.C. Finalmente, los constructores de mastaba rellenaron los huecos de las paredes, dejando solo un nicho en el lado este. Allí, los parientes o sacerdotes funerarios podían traer ofrendas para el Ka del difunto. El emplazamiento del nicho en el lado este no es casual. Para los antiguos egipcios, el renacimiento del Ka era un ciclo eterno, como el del sol. Cada noche el gran disco moría al ponerse por el oeste, pero cada amanecer volvía a la vida por el este. De igual forma, el Ka renacía cada mañana y hallaba ofrendas para su sustento en el lado este de la mastaba. La idea básica de una tumba egipcia es una especie de superestructura encima del suelo que es accesible a los vivos, donde estos pueden venir y depositar ofrendas, y una cámara mortuoria debajo del suelo que es permanentemente inaccesible a todos excepto al espíritu del difunto. Esta mastaba egipcia fue reconstruida en el interior del Museo Field de Chicago, Illinois. Aunque hecha de piedra, contiene todos los elementos de sus predecesoras hechas de adobe. Fue originalmente la tumba de un príncipe llamado Unisank, el hijo de un faraón de la quinta dinastía. Las salas y patios situados en la superficie eran accesibles a los vivos. Allí se depositaban ofrendas para el Ka del difunto príncipe. Permanentemente sellado dentro de una cámara mortuoria subterránea había un sarcófago. En su interior el cuerpo momificado de Unisank. El núcleo central de la tumba se halla en la superficie, en el templo de las ofrendas. Aquí, el mundo de los vivos y el reino de los muertos se tocan. Esta unión sagrada se conoce como la falsa puerta. En una cámara interior de la tumba había una falsa puerta hecha de roca, pero la puerta no se abría. Se trataba de una falsa puerta, pero era allí donde se hacían las ofrendas de comida, a veces llamadas Ka-U para el Ka del difunto. Era aquí donde se comunicaban con el difunto mediante cantos, incienso y ofrendas. Muy a menudo se ponía una estatua o imagen del difunto en esta puerta.
en posición como de salir fuera, para representar que esa imagen contiene ahora el espíritu de la persona, que se está dirigiendo desde el mundo de los muertos hasta este mundo para recibir las ofrendas que la familia o cualquier otra persona le haya traído. Durante el reinado de las primeras familias gobernantes o dinastías, para la mayoría de los enterramientos se utilizaban las mastabas de adobe. Sin embargo, tenían un punto débil, su temporalidad. Los ladrillos eran vulnerables a los elementos y a los campesinos locales que codiciaban el rico barro del Nilo para usarlo como fertilizante. Muchas de estas antiguas construcciones o bien se derrumbaron o bien se reutilizaron para la agricultura. Si los reyes de Egipto construían para la eternidad, necesitaban un material que pudiese resistir el paso del tiempo. Alrededor del año 2650 a.C., durante el reinado de un faraón de la tercera dinastía llamado Djoser, la arquitectura en piedra hizo su primera y dramática aparición. Este extenso complejo funerario de 150 kilómetros cuadrados emerge del desierto en un lugar llamado Saqqara. Estaba rodeado por un muro de más de 1,5 kilómetros de longitud. De su interior emerge audazmente una pirámide escalonada de unos 60 metros de altura, el primer edificio monumental de piedra de la historia del mundo. Es mucho más grande que cualquier monumento existente antes, no hay duda sobre ello. 3 o 4 veces más grande. Se trata de un enorme aumento del tamaño y estaba hecha totalmente de piedra. Más de 5,5 kilómetros de vestíbulos, salas de armas y de almacenaje fueron excavados por debajo del complejo. El laberinto subterráneo contenía el asombroso número de más de 400 salas. El monumento fue obra del ministro de Djoser, un alto sacerdote llamado Imutes. Su fama se extendió a lo largo de los siglos. Los griegos lo consideraban incluso un dios. Entre las muchas innovaciones de Imutes está la construcción en piedra de un recinto conocido como la Cabina Divina. Originariamente, esta estructura se construía con estacas y esteras de junco replegables. Imutes transformó estos materiales simples en un diseño arquitectónico perdurable. Esta cornisa es llamada gola y la moldura toro. Serían típicos en las fachadas de los templos egipcios a lo largo del resto de la historia de Egipto. Esta es una de las primeras cornisas auténticas, que sale primero hacia afuera y luego se mete hacia adentro. Es una forma ingeniosa de rematar una construcción. De hecho, esto inspiró la cornisa que ha perdurado hasta la arquitectura actual. En Saqqara se encuentran otros elementos únicos. En una de las galerías subterráneas, Djoser está representado durante un ritual conocido como Hebset, en que el rey corre alrededor de un patio para revitalizar simbólicamente su poder real. Cerca de la pirámide escalonada se trazó un gran patio Hebset. Sin embargo, es improbable que Djoser corriese alguna vez aquí, al menos durante su vida. Este gigantesco complejo fue construido para que Djoser lo usase tras su muerte. Muchas de las edificaciones del complejo de Djoser, quizá todas ellas, eran ficticias. Son como un decorado del oeste o un decorado de Hollywood, en los que hay esos edificios con fachadas bellamente grabadas, pero en cuyo interior solo hay escombros. Era como unos grandes efectos especiales, unos sagrados efectos especiales. El efecto que tratan de alcanzar es proveer a Djoser con todo lo necesario en la otra vida. Esta estatua era parte del decorado. Estaba situada en una sala sellada cerca de la cara norte de la pirámide. El Ka de Djoser emergería a través de ella desde el más allá, quizás para correr el Hebset y asegurar su reinado eterno. Aunque este atrevido monumento de Imutes constituyó un gran logro, algunos detalles nos recuerdan que la construcción en piedra era todavía un nuevo arte. Los bloques son pequeños, apenas de la medida de adobes, lo que sugiere que Imutes no estaba aún preparado para arreglárselas con fragmentos gigantes de piedra caliza. Hay otro indicio de la inseguridad de Imutes.
Casi todas las columnas están acopladas, es decir, unidas a las paredes. O sea que no estaba seguro todavía de la capacidad de la piedra para soportar el gran peso de los techos. Por ello unió las columnas a las paredes. Otros reyes de la tercera dinastía copiarían la pirámide escalonada de Djoser, pero esas estructuras se derrumbarían víctimas de un defecto fatal en el diseño. Las pirámides escalonadas están hechas a base de capas, grandes capas de piedra, como las pieles de una cebolla, que se apoyan sobre un núcleo central. Las piedras están colocadas en hiladas o capas, en declive. Aparentemente, los egipcios creían que esto incrementaba la estabilidad de la estructura. De hecho, la disminuía. La física peculiar de estas gradas en declive generó una enorme presión interna, empujando hacia abajo y hacia afuera. Bajo tal presión, los bloques inferiores se separaron del núcleo y la pirámide escalonada se hundió. Se necesitaría una nueva generación de constructores para perfeccionar finalmente el arte de la construcción de monumentos de piedra. El Nilo, sustento del antiguo Egipto, alimento para su cuerpo y su alma. La subida anual de las aguas del Nilo enriquecía los campos con una capa de tierra fértil traída desde el corazón de África. El valle del Nilo era una franja estrecha de paraíso en medio de un desierto yermo. Aquí, el generoso suelo ofrecía toda suerte de productos para alimentar a la mayor civilización del mundo antiguo. Más allá del Nilo, hacia el oeste, se encuentran las tumbas de los reyes egipcios. Durante los siglos en que Menfis fue la capital de Egipto, desde el año 3000 aproximadamente hasta el 2100 a.C., una extensa necrópolis de aproximadamente 129 kilómetros de longitud creció a lo largo de la orilla oeste del Nilo. Los reyes de Egipto construyeron unas 90 pirámides. Hoy, la mayoría no son más que ruinas. Snofru, el primer faraón de la cuarta dinastía, inició su reinado alrededor del año 2575 a.C. Él preparó el terreno para el paso de la pirámide escalonada a la pirámide perfecta de caras lisas. No fue un camino fácil. Esto fue una vez una pirámide. Se encuentra en un lugar llamado Meidum, en la orilla oeste del Nilo. Snofru construyó originariamente una pirámide de 7 escalones que luego amplió a 8. Al final de su reinado, rellenó los escalones para formar una pirámide perfecta. Su peculiar apariencia actual puede deberse a un grave defecto en su estructura o simplemente a los estragos del tiempo. Esta es la primera de las pirámides de Snofru. Luego va un poco más al norte a un lugar llamado Dashur y construye la llamada pirámide romboidal. Y la pirámide romboidal es muy interesante porque cuando observa su perfil está torcido. Sube en un determinado ángulo de inclinación y entonces, a medio camino más o menos, la pared se hace menos inclinada. Nadie había construido hasta el momento una pirámide perfecta. Los arquitectos de Snofru estaban aprendiendo literalmente sobre la marcha. Cuando se formaron grandes grietas y desplazamientos en la pirámide, redujeron en gran medida su ángulo ascendente, de 54 a 43 grados. La estructura se sostuvo. Se trata quizás de la pregunta más repetida de todas. ¿Qué nos ocurre después de la muerte? La respuesta propuesta los grandes constructores de Egipto. La necrópolis a ser enterrado, el texto antiguo dice: los Kas de mis antepasados me aceptan. Una vez el cuerpo del difunto se colocaba en su tumba, era el Ka el que seguía viviendo.
Abandonaba la cámara mortuoria al amanecer y regresaba al anochecer, en la que el cuerpo y el alma eran reconfigurados para la vida eterna. Los egipcios creían que estamos vivos gracias a una fuerza vital que está dentro de todos nosotros y que nos abandona cuando morimos, y esa fuerza es el Ka. Cuando una madre o un padre tienen un hijo o una hija, dicen mi Ka se repite a sí mismo. Cuando vas a... Por los antiguos egipcios unificaría su sociedad durante 3000 años y motivaría la construcción de algunos de los edificios más grandes del mundo. Los egipcios no consideraban la muerte como un fin inexorable. Más bien era considerada como el principio de una ennoblecedora transformación.